La nube. Sí, ya. Entonces ahora vamos a compartir. Desktop 2, share. Ok. Habíamos quedado en un ejemplo que nosotros estábamos utilizando Qt. En ese ejemplo habíamos creado un dial, dos dial, que son dos perillas, para convertir de grados Celsius a grados Kelvin. Habíamos aquí, si ustedes se fijan, habíamos recorrido lo que eran cada uno de estos archivos, el widget.h, que incluía la clase widget dentro del el espacio de nombres de UI, y además tenía esta macro QObject que era necesaria para utilizar slots y signals. En Qt, todos los objetos derivan de la clase QObject. Similar como en Java, todos derivan de object. En este caso, todos derivan de QObject. Eso está, yo creo que fuertemente inspirado en Java. Y aquí se define una variable privada, que es un puntero al objeto que es widget, ¿cierto? Este puntero me permite controlar todos los elementos gráficos que están dentro del widget. Y este puntero, cuando vamos a widget cpp, el constructor de widget, en la lista de inicialización, llama al constructor de la clase de padre para inicializarlo, y también inicializa nuestro puntero UI, que es nuestro atributo privado, creando el widget en el heap. ¿Sí? Con eso lo inicializa. Entonces, esto tuvo una discusión, un alcance que hizo Sven la clase pasada, diciendo claro que el new lo que hace es crear un espacio de memoria y que retorna una dirección, y esa dirección que retorna esta expresión de aquí es la que es utilizada para inicializar nuestro puntero UI, que aunque es una variable nativa, un puntero, puede ser utilizada, inicializada utilizando esta notación de paréntesis. ¿Sí? Con esto se registra, se setea la interfaz, el objeto, se utiliza ese método, y lo que hicimos fue conectar una señal que emite la primera perilla, la de Celsius, y la conectamos con el slot del display LCD que está debajo de la perilla. ¿Sí? Entonces utilizábamos la señal value change, que tiene como argumento un entero, y el slot utilizaba el caso de display. Ese es el slot. Ahora, ¿de dónde sé yo esto? Esa es la pregunta que quedó como un poco dando bote la clase pasada. Si nosotros vamos acá a la documentación, vamos a ver que vamos a ponerlo aquí pequeñito. La documentación, tenemos por ejemplo la de QDial. Si ustedes googlean esto, en la documentación dice QDial class provide a rounded range control like a speedometer o potenciómetro, con un potenciómetro con la perilla, el volumen. ¿Y por qué sé que es QDial? Porque si vamos aquí al Qt Creator, vamos a al widget, seleccionamos esto, justo tenemos esto que está estorbando aquí, eso. Tenemos el nombre del widget, que sería la instancia, y después tenemos a este lado a qué corresponde la clase, ¿no? El objeto y la clase. Entonces, esto es un dial, pero que es de la clase QDial. ¿Sí? Lo mismo widget, que es de la clase QWidget, etc. Si vamos entonces a la documentación, en la documentación empezamos a... las señales en las documentaciones de Qt están explicadas, lo cual es súper agradable porque es mucho más fácil de entender esto.
Entonces, QDial is used when the user needs to control a value within a program definable range, and the range either wraps around, for example, angles entre 0 y 359, o sea, que da la vuelta, o diagonal layout needs a square widget. Ya, entonces, aquí vamos rápido. Acá está. Dice, el dial initially emits value change signals continuously. O sea, está emitiendo esta señal value change. Es de ahí donde yo sé qué señal va a cambiar cuando cambia el valor, emite esta señal. ¿A dónde lo sé? Lo sé de la documentación. Y tiene un slot aquí que se llama setValue. Entonces tiene la señal value changed, que es la que nosotros vamos a utilizar, pero además tiene slider moved signal y se emite continuously even when tracking is disabled. Esa es otra señal que tiene este elemento gráfico. También tiene slider pressed y slider released, que son otras dos señales. Que es lo típico cuando hago clic en él y manteniéndolo presionado, eso sería el pressed, y release cuando suelto el clic. En fin. Ya. Entonces, sabiendo eso de la documentación, aquí, en la edición de, aquí yo tengo el widget, yo sé entonces que esta es la señal que emite el dial 1, ¿sí? dial. Lo reconozco, lo saco a partir del puntero. Que con ese puntero yo accedo a todo lo que está dentro de widget. ¿Sí? ¿Cómo sería un modelo que queda abajo un puntero que apuntaba a la por el mismo? Sí, exactamente. Bueno, lo que dice acá, aquí cuando está, cuando se configura con this, aquí. ¿Sí? Acá. Ya, y luego accedemos al display LCD, y el LCD tiene un slot que se llama display, y nuevamente eso lo averiguamos de la documentación de QLCD number, que es la clase, y la documentación dice connect to data sources using the display slot. Está ahí, está tal cual. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos con esto, con cualquiera de los elementos gráficos que está aquí a la izquierda, si yo quiero, por ejemplo, progress bar, le hago clic aquí, tendría que ponerla acá, ver la clase que es progress bar, buscar en la documentación y ver en la documentación cuáles son las signals y los slots que tiene ese elemento gráfico. Y con eso me permite modificarlo y conectarlos con otros objetos. ¿Sí? Y de esa manera voy armando la programación orientada a eventos. Ya. ¿Se entiende esta parte? Súper. Esto, cuando funciona, lo que hicimos fue conectar este dial con este display y este otro dial con este otro display. De tal manera que cuando yo lo muevo, esto va de 0 a 100 de esta forma. ¿Sí? Y esto no está conectado continuamente, sino que se ve con un saltito aquí. Eso, la clase wrapped, por aquí está, en QDial, wrapping, eso quiere decir que a la vuelta completa o no. Si yo quiero que se vean las marcas ahí, notch visible, sí, esas son como las tres cositas que tiene de acá. Por otro lado, acá puedo hacer girar los de los kelvins, que va de 273 a 373, ¿sí? Perfecto, hasta ahí todo bien, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que nos gustaría a nosotros? Que para hacer la conversión yo mueva esta perilla y esta otra responda junto con el LCD, ¿cierto? Eso es lo que quisiéramos. Pero antes de eso, voy a detener la simulación de esta. Antes de eso, vamos, ¿sí? Los límites, buena pregunta, Britney.
si yo voy a dial, aquí está mínimo y máximo las propiedades de QDial, ¿sí? Mínimo, máximo, el step de cuánto, de a 1, etcétera. Hay varias, la orientación, donde parte el slider en 0, el valor que se le da por defecto. Entonces, por ejemplo, en el 2, esto sigue igual, pero el valor y la posición parten en 273 como el valor mínimo. Y el rango es diferente. Porque, entonces, si yo quiero... ya, me estoy anticipando. Pero se entiende ya. Lo que quería hacer yo ahora es, vamos a ir a Edit, vamos a ir a esa widget y vamos a comentar estas dos líneas. Las vamos a comentar porque esta es una forma de hacer la conexión que es vía código. Pero no es la única. La interfaz gráfica nos permite, aquí tenemos Action Editor y Signal and Slot Editors, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, yo puedo agregar una conexión, quité las comenté, así que las quité las que ya estaban, agrego una conexión y tengo aquí el menú de cuál va a ser el objeto que va a enviar, entonces va a ser el dial, qué señal va a enviar, y aquí además este menú me permite para los elementos gráficos que están definidos ya por Qt, que vienen con Qt, están aquí las señales. Entonces yo la puedo consultar si necesito, procesarlas y no me acuerdo cuál es, en vez de ir a la documentación puedo consultar aquí. El receptor era, habíamos dicho que era el LCD number, ¿cierto? Y el slot, aquí también vamos a ver el display, ¿sí? Y fíjense que tiene el slot en display, puede ser en binario, en decimales, hexadecimales, octales, etc. ¿Sí? Y hecho eso, podemos correr el ejemplo, guardando todos los cambios. Lo corremos y, por ejemplo, este dial no hace nada porque lo desconectamos, comentamos esa línea de código, pero este otro que agregamos la interfaz gráfica a la conexión está funcionando y no se ve en el código. Eso está hecho tras bambalinas, ¿sí? Lo cual puede ser muy cómodo, muy bueno, pero también puede ser de que cuando hay un error y no entiendo qué está pasando, sea difícil de seguir si es que no tengo a la vista la conexión. ¿Sí? Ya, esa es una manera. Hicimos esta conexión entre este dial y este display. Hay otra forma también de hacerla gráfica, que es, acá tenemos el editor de Signals and Slots. Entonces, ¿y por qué? Ah, no, aquí, esa ya está hecha. Entonces aquí, lo que estoy haciendo, fíjense ustedes, es muy pequeña, pero yo podría, lo que estoy haciendo es fijar el emisor, el objeto que emite la señal en rojo y el objeto que la recibe. Entonces, aquí me va a decir cuál va a ser la señal, y va a ser value change int, y cuál va a ser en QLS2 el slot, al otro lado. Y el slot es display. Ok. Y ahí ya quedó conectado con la interfaz gráfica. Esto tal vez puede ser simple, ¿no? Más visual. Y corremos el ejemplo. Y ahora Kelvin sigue estando ahí. Y Celsius también. Ambas funcionan. Hechas con las dos maneras. En ninguno de los dos ejemplos aparece esas conexiones entre señales y ranura en el widget. Aquí no aparece nada. Todo limpio. Si algo simple, puede ser que esté bien, pero si algo tal vez un poquito más elaborado, tal vez no es buena idea. ¿Sí? Entonces, si me permite un segundo.
Vamos. Yo me salté aquí, esto me lo salté. Ya. ¿Qué queremos hacer? Queremos conectar. Voy a ir al widget. Queremos conectar este dial, esta perilla, con esta otra, de tal manera que nos realice la conversión. Hay varias maneras de hacerlo. De hecho, yo intenté una, y estuve jugando con harta, y no me funcionaba. Hasta que me funcionó, pero no es muy útil. Lo primero que se me ocurrió a mí es conectar directamente este dial, value changed, con este dial, el set value. ¿Sí? Que era el slot. ¿Se acuerdan? Miren, lo vemos acá. Que tiene el value changed, que es nuestro señal que emite cuando cambiamos. Y tenemos nuestro set value, que es el available slot. Y cada uno de estos lo podemos cliquear y ver qué es lo que hace en detalle. Entonces, probably holds the slider current value. Esto es como súper autoexplicativo. Ya. Entonces yo pensé conectarlos así, pero tengo un par de problemas si los conecto directo. Primero es que este objeto, QDial, es un objeto que se mueve en un rango. Por lo tanto, cuando yo digo set value, o sea, change value, lo que va a decir, me va a decir cuál es el valor en el que queda. ¿Sí? Y tenemos que a la izquierda en Celsius tiene un rango entre 0 y 100. Y a la derecha tenemos un rango entre 273, que es 0 grados Celsius en Kelvin, y 373, que es 100 grados Celsius en Kelvin. Por lo tanto, si yo los conecto directamente, hagámoslo. Eso es lo que es. Entonces, ¿cómo lo podría conectar directamente? Así, con un connect. Estoy dentro del método, estoy utilizando el método de widget, por lo tanto estoy dentro del constructor de mi elemento gráfico, widget. Entonces, connect, ¿qué le pongo? La interfaz gráfica, user interface, el puntero, que el dial y que signal, el signal que corresponde en este caso, que era value changed, ¿cierto? Que tomaba como argumento un entero, ¿cierto? E igual, y luego íbamos, en vez de conectarlo con el LSD number, lo íbamos a conectar con UI dial 2, ¿cierto? Es el objeto que va a recibir la señal, y la va a recibir en este slot, que era el set value, que tomaba un entero. Entonces puede indicar una Ya. y se tiene que tirar la hora. Eso debiera ocurrir, pero con ciertas restricciones. ¿Cuándo esto ocurre, cuándo no? ¿Qué dices? No va a pasar. No va a pasar, porque Pablo dice que no va a pasar. Te celebro la intuición, Pablo. Bien. Si nosotros tratamos de ejecutar esto, no compila, no hay errores, ¿ya? Pero cuando yo trato de mover esto, el otro no reacciona. Y cuando yo trato de mover esto, tampoco. ¿Por qué? No es esa la razón. La razón es que estos objetos tienen diferentes rangos de variación. Cuando yo muevo, uno está leyendo la señal, o sea, uno está emitiendo la señal, emite una señal de value change entre 0 y 100, ¿cierto? Y el otro la lee, entonces tengo que ser set value 0, pero el mínimo valor no es 0 para el Kelvin, es 273. Entonces, ¿qué hacen? Se quedan 0.
es algo que está más bajo el mínimo, no hago nada. Y después llega hasta 100, que sigue estando más bajo el mínimo. Entonces, y viceversa es lo mismo. Bueno, esto es unidireccional. Entonces, para que esta cuestión funcione de aquí para allá, tendríamos que modificar este dial y ponerle que variara en el mismo rango que Kelvin. Pero en el momento de pasarle los datos al Kelvin, se los tomamos los Esa es la pregunta del millón aquí. Ya, vamos. Entonces, aquí lo hacemos y funciona, pero no es muy útil. Sí, porque la escala es la misma. Entonces, ya, hicimos lo que queríamos y ahora tenemos 4 cosas conectadas, todas al unísono. Sí. Ya. O sea, funciona. La prueba de concepto está bien. Sí. El concepto. Pero ¿cuál es el problema? Aquí, el problema es que tenemos que cambiar la escala. A ver, el widget lo voy a dejar de nuevo en lo que estaba. Este es el QDial 2. ¿Sí? Entonces lo dejamos entre 273, que es el 0 Celsius en Kelvin, y 373, que es el 100 Celsius en Kelvin. ¿Sí? Entonces, ahora ya tenemos el problema que están los rangos, no se intersectan, por lo tanto no hace nada. Entonces, en el connect podría ser. ¿Sí? Aquí en el connect, pero resulta que, ¿qué es? Set value, ¿qué es? Un slot. ¿Sí? A ver. Slot. Entonces, vamos a lo que vimos de qué eran los slots. Vamos a la clase, acá volvemos, slot. Son métodos que pueden ser llamados normalmente y pueden contener señales. Y porque la señal es un método de acceso público que no se implementa y no retorna valores. Punto. Eso es una señal. El slot sí se implementa, pero el slot nosotros lo recibimos de herencia, el display. ¿Sí? Entonces, tendríamos que redefinirlo en algún lado. Simplemente más ciego, más 273. Mira, esto no lo he hecho, así que vamos a ver aquí cómo se nos cae esto. Como no compila y tenemos errores, lo que podríamos decir es dentro de widget, redefinir set value. Pero tendríamos que ponerlo en el punto H, ¿cierto? Acá. Punto H. Ya, esto no lo he hecho, pero lo podemos hacer. Entonces, público era void. No me voy a meter aquí. No me voy a meter. ¿Por qué? Porque una señal y la señal se definen tienen su propia sintaxis, así que no me voy a meter ahí. Lo voy a hacer en la casa, a ver si me funciona, pero aquí no. Ya. Y se los dejo a ustedes. ¿Saben lo que quería hacer o no? Era redefinirlo como si fuera un método normal, ¿cierto? Y ponerle en el cuerpo el más 273. Un nuevo set value. Pero no me quiero arriesgar tanto en una clase en vivo sin haberlo probado. Así que, pruébenlo ustedes. Entonces, lo que podemos hacer para conectar estos dos, manteniendo esta conversión de escala, es crear nuestros propios señales y nuestras propias slots. ¿Sí? Entonces, en widget.h vamos a agregar widget.h aquí. Vamos a agregar las señales. Signals. Y no retornan nada. Son métodos que no retornan nada, que no se implementan, por lo tanto, son siempre prototipos. ¿Sí? Lo tomo en entero y eso sería todo. Entonces, creamos nuestra señal que se llama change temp Celsius. Y de forma similar, vamos a tomar void changed
temp, Kelvin. Eso lo va a hacer para que sea la dirección. Exactamente. Ya, esas son las dos señales. Y vamos además a crear nuestros slots. Que tampoco retornan nada, estos. Y vamos a hacer set temp Celsius. Voy a tomar como un entero de argumento y de forma similar set temp Kelvin. Entero. ¿Ya? Bien, eso es lo que hemos hecho. Creamos nuestras señales y creamos nuestros slots, que tienen que ser públicos, ¿cierto? El slot. Si no, no sirve. Ya, luego en widget, en el constructor, yo no sé si puedo achicar esto para que se vean. Bueno, ya, lo vamos a dejar así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conectar. Vamos a conectar, ¿qué cosa? Vayan diciéndome ustedes. Connect. UI, ¿qué cosa? Ya, partimos con este. ¿Qué más le ponemos? Signal. ¿Y cuál era nuestra señal? Era la que creamos. Se llamaba... ¿Cómo? No, porque eso es cuando termina de escribir. En widget, veamos en widget, se llama nuestra señal changed. Sí, sí, pero en realidad el dial es el value changed. El value changed, ¿se acuerdan? Este mismo value changed, que está ahí arriba. Value changed. Sí, porque ese es cuando estoy moviendo la perilla. Int. Ya, esto lo vamos a comentar. Esto acá lo vamos a comentar. Porque eso es la cosa que conectarlos directamente. Y ahora no los vamos a conectar directamente. Ya. Sí, ustedes pueden jugar con eso en la casa. Les recomiendo. Porque esto da que pensar. Entonces, lo que va a hacer es que el UI dial emite una señal que la recibe este objeto, en el que yo estoy trabajando, con este slot. ¿Y por qué este objeto? ¿Por qué no UI dial? Porque la sugerencia de Pablo es como lo primero que uno se le viene a la cabeza, lo más intuitivo. Es decir, entonces mandémoslo con UI dial 2. El problema con eso es que el objeto dial no tiene definida ese slot ni esa señal. Entonces, ¿para qué si ya lo hicimos en este objeto? En este widget. Entonces, tenemos en this, porque aquí lo definimos, widget, definimos el slot. Y ese slot es cuando yo cambio en Celsius, porque estoy trabajando con el primer dial, el que lo va a recibir debería ser el de Kelvin. ¿Sí? Entonces, set
Ah. Creo que me adelanté. Lo voy a dejar aquí. No lo voy a completar. Nos falta, antes de ponernos a conectar cosas, definir estas dos cositas que están acá. ¿Sí? No, esto lo acabo de poner, por ejemplo, yo lo puedo poner aquí con 3T ahí. O sea, claramente no es. Por ejemplo. Y esto también lo puedo poner con 3D ahí. Ahí, eso. Entonces, claramente no es estándar. Esas son cosas definidas por el usuario. Esta no necesita implementación. Estas sí necesitan implementación. Entonces, vamos a hacer la implementación de esa. Set. Entonces, widget. El sistema, cuando la pregunta de Sven es, si no necesita implementación, ¿cómo sabe el sistema lo que tiene que hacer? Y lo que tiene que hacer es que sencillamente crea esta señal y que va a tener un entero en el argumento. Pero esto solamente es una cosa de sintaxis. Entonces, lo que está diciendo, emite la señal, que se llama change temp Celsius, y es un entero. Eso es lo que emite. ¿Sí? Y al otro lado, este sí funciona como un método, que toma como argumento ese entero, porque hay que recibir. ¿Cómo sabe el sistema cuándo? Porque le vamos a decir ahí. Ahí le vamos a decir. ¿Vale? De momento, y es lo que estaba haciendo recién. En set temp Celsius, vamos acá, era, lo que era void, widget, y era set temp Celsius, que tomaba un entero, T, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer eso? Va a emitir, emite una señal que es change. ¿Cuál de esta? Esta. La que yo le puse con 3D. Kelvin. Y va a ser mi temperatura más 273. Y aquí hemos hecho la conversión. ¿Sí? No sé si Sven sigue aquí. Aquí estamos haciendo la conversión. O sea, creamos dentro del slot, lo que va a hacer, este slot emite una señal. ¿Sí? Ya, sigamos. Antes que nos tire con una pregunta de esas espectaculares, no nos pare la música de Sven. Entonces, este es set, ¿cómo era esto? Set. Este de acá, que yo le puse con 3T. Int. Enseguida, Pablo, dame un segundito. Y esto va a emitir change temp Celsius, que va a ser la temperatura en Kelvin menos 273. Ahora sí, Pablo, dime. Cuando estábamos en ese momento utilizamos, pero siempre utilizamos. Cuando estábamos en C++. Sí, se utilizaba En C++ se usa return. Sí. se usa en... Porque son señales. Porque, o sea, este slot emite una señal. Las señales se emiten a ese botón. ¿Vale? Ya, estábamos acá. Entonces, este va a set temp. ¿Cuál? Celsius, ¿verdad?
Y esa señal, ese slot emite una señal que era change temple Kelvin, ¿cierto? Por lo tanto, ese objeto, que es this, emitía una señal que era change Kelvin, y tomaba un entero, y la recibía. ¿Quién la recibe ahora? El dial 2, ¿cierto? En el slot. ¿Qué slot era? Set value. Veamos si esto funciona. No. Tenemos en widget 15, ¿qué dice? Ah, tengo un problema de paréntesis, parece. Sí, es un problema. Ah, este tiene argumento. Ese es un problema. Ya. Déjame ver si corre primero. No. Ya. Entonces, este lo muevo y hace la conversión, ¿sí? El otro no hace nada. ¿Sí? Dime, Pablo. El bis, bueno, como hacer la conexión inversa por ejemplo, como en ese tiempo. This lo vamos a ocupar por siempre un puntero que hace referencia al propio objeto, se lo vamos a ocupar todas las veces que queramos. Pero hace referencia a lo que fue llamado. Se hace referencia en el objeto donde, sí, exacto. Y dice en este momento estaba mostrando no a cada posición, sino a todos. Sí, estamos implementando. Es interesante porque la pregunta de Pablo quiere decir, a ver, ¿a dónde apunta this en todo este tinglado? This, por definición, apunta al propio objeto, ¿cierto? Y en este caso, ¿qué objeto es? Widget, exactamente. Como dice David. David dice al objeto widget, exactamente. Entonces, pregunta así ya para complicar más las cosas, a ver si estamos entendiendo. Dado que tenemos certámenes conceptuales. ¿Qué pasa si yo reemplazo this con otro puntero? ¿Qué otro puntero podría ser? Vamos a crear, cuando creamos un widget, primero crear el puntero, y luego el puntero. Pero eso se crea ya en el momento de la inicialización del constructor, por lo tanto, ¿qué puntero podríamos reemplazar this ahí? UI dial, ¿no? Porque ahí estaría apuntando dentro de widget al objeto que está ese. ¿Será que es simplemente UI? Porque UI, ¿dónde apunta? A widget. ¿Sí? Entonces, debiera ser equivalente que yo ponga así esto, así tal cual, UI, y acá, UI. Y si esto se cae, queda tarea para... ¿Por qué se cae? Se va a caer. No matching function widget to connect. No type name object in the Cooper. O sea, se cayó, pero se recayó. Entonces, ¿cuál es la diferencia en esta circunstancia entre this? This sería el currency, Porque, a ver, ¿cuál es el error que cometí? This, ¿qué es?
No. O sea, this es el widget, sí, el espacio de memoria widget. El propio objeto. Entonces, el problema es que nosotros estamos usando el puntero y no a dónde apunta el puntero. Entonces, tenemos que pasar la casa. Entonces, tendríamos que poner asterisco i. No sería bueno. Asterisco UI es donde apunta UI, ¿no? Sí, pues. Y antes también sería el objeto. No, asterisco UI es el objeto en sí. A ver, ¿será? Veamos. Se pone conceptual esto rápidamente. Lo mismo. ¿Con ampersand? No, esa es la dirección del puntero. ¿Ah? Es por el tipo. Así que, ahí que dice, no matching function connect. No matching function widget connect. Dejémoslo con this. Pero ¿por qué no funciona? Circunstancias que apuntan a lo mismo. Ya. La pregunta es ¿por qué? Ya, esto está funcionando en una dirección y en la otra no. Y hay que hacer la situación análoga. Y voy a hacer algo que siempre todo el mundo dice que no hay que hacer. Sí. Entonces, enseguida. Sí, dime. El ampersand. El ampersand dice tú. Ya, lo vamos a intentar ahora mismo. Aquí tendríamos que poner el setup Kelvin, ¿cierto? Y yo le puse un nombre bien particular, con muchas T, creo. Sí, mala idea. Pero solamente para mostrar que no es algo que viene con el sistema, sino algo que estoy sacando yo de la manga. Y aquí el change it, aquí este era tal cual, change it temp Celsius, ¿no? Aquí sí. Porque es lo que emite Kelvin, change temp Celsius. Y ahí estaría, ¿no? Set value, ya. Vamos a probar que funciona antes de la intervención de Britney, que tal vez nos salve el día. Esto es compilado, pero estamos haciendo en un sentido y en otro. Esto funciona, ya. Vamos a jugar con esto entonces. Y darle la dirección. Entonces sería ampersand UI, eso. ¿No? No matching vendor for. Una dirección en la que hay un número. Porque UI es lo que es No, este autor no funcionó, pero bueno. Un dibujo, no traje la tablet para hacer dibujo. ¿Sí? Da una dirección, pero a menos yo lo entendía que es como la dirección del objeto, no como del cargador. No tendría que ser como la dirección de área, porque no estoy dando como la dirección de no la del objeto.
Sí, pero no estoy trabajando en Dial. Estoy trabajando en widget. Entonces, el que está recibiendo y mandando estas señales es el objeto widget. Widget. Arriba cuando se comienza a implementar el widget, le ponemos nombre. ¿Cómo ponerle nombre? No entiendo. La implementación completa que hace cuando, por ejemplo, creamos un kilo de personas y le ponemos le podemos llamar a la pantalla. Voy a revisar por qué no funciona, ¿vale? A ver si en la próxima clase le traigo respuesta. Y sigamos avanzando. Ya, ese es el ejemplo de cómo utilizar señales slot. Este ejemplo que está en los apuntes, pero a mí me parecía esto más artificial. Es lo mismo, pero aquí no está en un contexto con la interfaz gráfica, con todos los elementos. Entonces, a mí me parece más difícil entender esto. Ya. Bueno, los Q-widgets, Qt widgets, son equivalentes a Node en JavaFX. ¿Sí? Y todo tenía que ser atachado a un nodo, ¿se acuerdan? Etcétera. Permite acceder a elementos gráficos, incluidos las bibliotecas Qt, tanto layouts como definición de ventana, etcétera. Y aquí hay una cantidad de elementos que ya vimos que heredan de QWidget. QLabel, push buttons. Lo podemos ver porque acá, si ustedes se fijan, discretamente Qt Creator nos está mostrando, cuando yo veo la interfaz gráfica, esto es un árbol. Tengo el QWidget, después tengo el grid layout y dentro del grid layout tengo los distintos elementos gráficos. ¿Sí? O sea, sigue siendo una estructura jerárquica de árbol. ¿Mm? Ya. Pero, ¿qué pasa? Ahí vienen una cantidad de objetos gráficos que han sido definidos que vienen con Qt. Y que nos permiten hacer un montón de cosas, pero Qt también provee herramientas más básicas, de un nivel más bajo, que nos permiten a nosotros dibujar nuestros propios elementos gráficos. Como por ejemplo la clase Painter, QPainter. La clase de QPainter provee funciones para dibujos requeridos, o sea, puede dibujar líneas, rectángulos, polígonos, círculos, algunas figuras con cierta complejidad, no mucha. Y normalmente se utiliza dentro del método Paint Event de un widget. O sea, si uno va a... esta explicación de acá es una mala traducción de la documentación que está aquí y si uno la recorre, bueno, es gigante la cantidad de cosas que tiene. No vamos a ir línea por línea porque no tiene asunto. Este tipo de cosas son las que justifican usar un IDE, por ejemplo. La cantidad de funciones públicas, atributos, propiedades, etc. Y aquí está la descripción, y dice que provee highly optimized functions to do most of the drawing. O sea, funciones altamente optimizadas para hacer el dibujo de esta cuestión. Pero yo quiero mover esto. La pantalla. Ya. Ahí. Me salté aquí y pues líneas simples, formas, etcétera. Y dice the common use of Painter is inside a widget paint event. Dice construct and customize. Por ejemplo, acá está el paint event y dentro del paint event se crea el objeto painter de la clase QPainter, se crea con un puntero a este objeto.
se setea cómo hacer el lápiz, en este caso el pen, el brush, o lo que sea, el font, etcétera. Y en este caso se dibuja un rectángulo de texto que es Qt, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo. Que no es lo que yo quería. No, tampoco. ¿Cómo cierro esto? El día que salgan monitores con alta resolución. Proyectores. Aquí, Recent Projects. ¿Sí? Es este. Es un HTML. Perdón, un XML, no HTML. Que hace la descripción gráfica de la interfaz. Hace la descripción en XML de la interfaz gráfica. ¿Sí? Y ya, vamos a cerrar este proyecto. ¿Y cómo cerramos el proyecto aquí? Close project. Ya, y nos quedamos con este. ¿Qué hace este? Veamos de nuevo se hace con un widget. Esto lo vimos, lo explicábamos, etcétera. Y tiene el método que es Paint Event, que ya había dicho la documentación que se usa el Painter dentro, la clase QPainter, dentro del método Paint Event. Y toma un puntero a QPaint Event. Las fuentes, vemos, el main no lo hemos ni mirado, porque igual que en JavaFX da como lo mismo el main. Aquí está, es necesario, pero hace lo de siempre. Y acá en QPaint Event, lo que hace, inicializa, crea el objeto inicializado con el puntero y va a dibujar un rectángulo que es de 10 por 50, que eso sería la posición X, la posición Y, y esto sería el ancho y el alto. Entonces con eso ya dice dónde va a estar y de qué dimensiones va a ser el rectángulo. Si nosotros vemos el formulario, que es la interfaz gráfica, en este caso, no tiene nada. Entonces, ¿por qué? Porque esto lo hace en tiempo de ejecución. Dibuja el rectángulo. Esa es la gracia de esto, ¿no? O sea, poder hacer cosas flexibles en tiempo de ejecución, si no todo tendría que estar hecho acá y no tiene mucho asunto. Si corremos esto, hace eso. O sea, la posición en este, ¿qué es lo que tenemos? Solamente un widget, es todo lo que tenemos, no tenemos ni layout, no tenemos nada. Está en la posición dentro del widget. Eso es todo. Y si recordamos, la posición era 10 píxeles del borde, 50 píxeles de arriba hacia abajo, porque así se cuenta la I, y 100 y 30 de ancho. Yo no sé si de ahí, claramente si son 50, son 100 hacia abajo, positivo. ¿Sí? La pregunta de Birni, comentario, si es que aquí también tenemos la misma referencia en el 0, que en el extremo superior izquierdo, y el eje X, los positivos, donde uno espera que sean positivos, y el eje Y son positivos hacia abajo. Ya, y si vemos acá, no está dibujado nada, y eso lo hace en tiempo de ejecución. Ese era el ejemplo. También tenemos, como en JavaFX, tenemos una escena, y nosotros teníamos el Paint y teníamos el Scene, ¿se acuerdan? Pues aquí tenemos lo que se llama el Graphic View y el Graphic Scene, es la misma idea,
que entonces, QGraphic View es donde se muestran los elementos gráficos, sería una vista, y el scene en la clase que controla cómo se desplegarán, que sería la escena. Y una vista tiene asociada una escena que la controla. Si a la vista se le pueden agregar distintos elementos gráficos, que son QGraphic Items, a través de la QGraphic Scene. Y la QGraphic Scene agregados pueden ser los que provee Qt o personalizados, heredados de QGraphics Item. Ese ya lo hicimos, pintar el rectángulo, pero no aparece la escena aquí. No, lo hemos hecho sin escena, no importa. Tenemos entonces otro ejemplo que podemos abrir. Recent Projects. Veamos. Este de acá. Este es un poquito más complicado. Veamos qué es lo que tiene, esto lo vamos. Veamos qué es lo que tiene la interfaz gráfica. La interfaz gráfica tiene, esto se ve poquísimo. ¿Por qué tan pequeño todo? ¿Cómo? Aquí. Ahí. Ya. ¿Qué es lo que tiene? Tiene un botón arriba que dice Start, tiene un espacio en medio y un Stop. Y ustedes se fijan que en el objeto tenemos un dialog. Aquí no estamos utilizando la clase widget, teníamos widget, main window y dialog. Estamos utilizando dialog. ¿Sí? Tenemos un dialog, dentro del dialog tenemos la vista, ¿sí? Y en esa vista tenemos el Start button, el Stop button. Tenemos tres tipos que podemos hacer que sean tu ventana: widget, main window y dialog. Son esas tres. Cuando tú creas el proyecto, usted te va a preguntar cuál de esas tres quiere usar. Main window es un widget con un menú arriba. ¿Sí? Y el dialog es una ventana sin nada. Un diálogo. Bueno, de hecho, si nosotros corremos este ejemplo, es eso. Que es, yo no sé cuál es la diferencia con widget en realidad, hasta en este punto. Bueno, ya. Entonces, tenemos en dialog, tenemos la graphics view, la escena, que es esta, y tenemos una vista, y tenemos el start button, y tenemos el stop button. En esta vista, nosotros vamos a poner nuestro rectángulo. Entonces veamos el código fuente. No, headers. Tenemos dialog. Y aquí tenemos una escena, ¿sí? Y tenemos otro objeto que se llama ascensor, que le pusimos ascensor, que es el rectángulo que está por ahí, pero que está definido acá, ya. No importa. No, esto no es asterisco, esa es la definición de un puntero. Es la declaración. ¿Dónde? No, se lo definimos igual. La declaración es la misma. Sí, la declaración es la misma, eso no cambiamos. Ya, entonces acá, ya, tenemos una gráfica escena, ¿sí? Aquí. Y tenemos otros elementos que son, tenemos un timer y tenemos otro que es un puntero a ascensor, que lo definimos acá. Y el ascensor, ¿qué es el ascensor? Es una clase que hereda de un item, que es un rectángulo. O sea, graphics item. Y tenemos el método paint aquí. Y tenemos otro que es protect key advance, que lo vamos a ver luego. Y creo que no me da el tiempo. Lo vamos a dejar hasta acá, porque ya son 46.
Así que esto lo terminamos, lo vamos a ver completo la próxima clase. ¿Ok? Sería el lunes a vuelta de receso. Sí, estos de ejemplos sí.